Nunca pensé que a los 66 años tendría que aprender de nuevo lo que significa defender mi propia dignidad. Ese martes por la mañana, cuando desperté en el cuarto de huéspedes de mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una humillación tan profunda que me cortó la respiración. No era solo el hecho de haber sido desplazada de mi habitación principal sin siquiera una conversación previa. Era la certeza aplastante de que mi hijo Andrew había permitido que su esposa Kyla me tratara como una empleada doméstica que ya no merecía ni las comodidades básicas de su propio hogar. Me quedé allí, mirando el techo agrietado de esa habitación diminuta, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se rebelaba contra la injusticia silenciosa que había estado tolerando durante meses. La rabia que sentí esa mañana no era explosiva ni dramática. Era fría, calculada, definitiva. Era la rabia de una mujer que finalmente había tocado fondo y que ya no tenía nada más que perder. Todo había comenzado 8 meses atrás, cuando Andrew llegó a mi puerta con esa expresión derrotada que conocía tan bien desde su adolescencia. Acababa de casarse con Kyla. Tenían al pequeño Ethan de apenas 2 años, y las deudas los estaban ahogando. Como cualquier madre que ama a su hijo, abrí las puertas de mi casa sin dudarlo. «Es temporal, mamá», me había dicho, evitando mi mirada. «Solo hasta que nos pongamos de pie». Yo había enviudado 3 años antes. Vivía sola en esa casa de 4 habitaciones en San Francisco, y la idea de tener a mi familia cerca me llenaba de una esperanza que no sentía desde la muerte de Robert. Pensé que finalmente podríamos ser la familia unida que siempre había soñado. Qué ingenua fui al creer que la gratitud y el respeto vendrían naturalmente con mi generosidad. Desde el primer día, Kyla estableció una dinámica que debería haberme alarmado. Yo era útil para cuidar a Ethan, para cocinar, para limpiar, para pagar las cuentas, pero invisible cuando se trataba de tomar decisiones sobre mi propia casa. Los primeros meses fueron una danza sutil de desplazamientos. Kyla reorganizaba los muebles sin consultarme, cambiaba la decoración que Robert y yo habíamos elegido juntos durante 40 años de matrimonio, y establecía reglas no escritas sobre horarios de comida, programas de televisión y hasta el volumen de mi música. Andrew observaba todo en silencio, con esa pasividad que me recordaba dolorosamente a su padre en los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Cuando intentaba conversar con él sobre los cambios, me respondía con evasivas. «Kyla está estresada. Es difícil adaptarse. Dale tiempo». Pero el tiempo solo empeoraba las cosas. Cada día me sentía más como una intrusa en mi propio hogar, como si mi presencia fuera tolerada por caridad y no por derecho. La casa que había sido mi refugio durante décadas se estaba convirtiendo en un campo minado emocional, donde cada paso en falso podía desatar una tormenta silenciosa de reproches y miradas de desaprobación. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena y cuidaba a Ethan, Kyla recibió una llamada que cambió todo. Sus padres, que vivían en Sacramento, habían tenido problemas de salud, nunca especificó cuáles, y necesitaban mudarse inmediatamente a un lugar donde pudieran recibir cuidados. Sin consultarme, sin siquiera mencionarlo durante la cena, Kyla anunció que sus padres se mudarían a nuestra casa el lunes siguiente. «Van a necesitar la habitación principal», dijo con esa naturalidad que solo puede tener alguien que nunca ha cuestionado su derecho a tomar decisiones sobre la vida de otros. «Margaret, tú puedes usar el cuarto de huéspedes. Es más pequeño, pero está bien para una persona sola». Andrew asintió como un autómata, evitando mi mirada mientras cortaba mecánicamente su pollo. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial por última vez, entendí que había cruzado una línea invisible. Ya no era la dueña de casa que generosamente había abierto sus puertas. Era una carga que había que acomodar donde fuera menos molesta. El lunes llegó con la brutalidad de una sentencia ejecutada. Los padres de Kyla aparecieron con camiones de mudanza, como si hubieran estado planeando esta invasión durante semanas. Mientras yo empacaba mis pertenencias más íntimas en cajas de cartón, ellos se instalaban en mi habitación con una familiaridad que me heló la sangre. La señora Patterson, la madre de Kyla,
Inspeccionaba mis muebles como si evaluara qué valía la pena conservar y qué debía desecharse. Su esposo, un hombre corpulento y silencioso, se apropió inmediatamente del sillón de Robert en la sala, donde mi difunto marido solía leer sus periódicos cada mañana. Kayla supervisaba todo con la eficiencia de un general organizando una ocupación territorial. Andrew había desaparecido convenientemente, alegando compromisos de trabajo que nunca antes habían sido tan urgentes. Esa tarde, cuando finalmente logré acomodar mis cosas en el cuarto de huéspedes, me senté en la cama individual que había comprado años atrás para visitas ocasionales y sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Robert, una soledad tan absoluta que me dolía físicamente el pecho. Los días siguientes fueron una masterclass en humillación sistemática. Los Patterson habían transformado mi casa en su territorio personal, estableciendo rutinas que me excluían completamente. Desayunaban en mi cocina como si fuera un restaurante, dejando los platos sucios para que yo los lavara. Ocupaban la sala durante todo el día, controlando la televisión y llenando el espacio con sus conversaciones ruidosas sobre vecinos de Sacramento que yo no conocía ni me interesaba conocer. Cuando intentaba cocinar, la señora Patterson me observaba con esa sonrisa condescendiente que reservan las mujeres mayores para las que consideran incompetentes. En mi casa, yo siempre sazonaba el pollo de manera diferente, me decía, como si mi forma de cocinar en mi propia cocina fuera un error que necesitaba corrección. Su esposo había convertido el baño principal en su territorio privado, dejando sus medicamentos esparcidos por todo el lavabo y ocupándolo durante horas cada mañana. Yo tenía que usar el baño de visitas, que apenas tenía espacio para una persona y cuya ducha goteaba desde hacía meses. La gota que derramó el vaso llegó una tarde cuando regresé de hacer las compras y encontré a la señora Patterson reorganizando las fotos familiares de la sala. Había quitado las fotografías de Robert y mías de nuestra luna de miel, nuestros aniversarios, los momentos más preciados de 40 años de matrimonio, y las había reemplazado con fotos de la familia Patterson. «Estas fotos están muy desactualizadas», me dijo sin levantar la vista, como si estuviera haciendo un favor al modernizar la decoración. Una casa debe reflejar a la familia que vive en ella ahora. Mis fotos estaban apiladas en una caja de zapatos sobre la mesa del comedor, como recuerdos que ya no tenían lugar en lo que una vez fue mi hogar. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a mi hijo evitar mi mirada una vez más. Kayla hablaba animadamente sobre los planes de redecoración que tenía para la sala, como si yo fuera invisible. Los Patterson asentían y ofrecían sugerencias, como si fueran los nuevos dueños evaluando mejoras para su propiedad. En ese momento entendí que no era solo mi habitación lo que había perdido. Era mi lugar en el mundo, mi identidad, mi dignidad. Esa noche, acostada en la cama individual del cuarto de huéspedes, tomé la decisión más importante de mis 66 años. No iba a seguir siendo una espectadora de mi propia humillación. No iba a permitir que mi bondad fuera interpretada como debilidad, o que mi amor maternal fuera explotado hasta convertirme en una sombra de mí misma. Robert siempre me había dicho que la verdadera fortaleza no estaba en soportar el abuso, sino en tener el coraje de detenerlo. Durante años, había interpretado mal esas palabras, creyendo que ser fuerte significaba aguantar todo en silencio. Pero esa noche, rodeada de las paredes de un cuarto que se suponía era temporal y que ahora parecía mi prisión permanente, entendí que Robert se refería a algo completamente diferente. Se refería al poder de decir no, cuando todo el mundo espera que digas sí. Se refería a la dignidad de defender tu propio valor cuando otros han decidido que no lo tienes. Se refería a la libertad de elegir tu propia vida, incluso cuando esa elección decepciona a las personas que amas. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer y salí de la casa sin decir una palabra. No dejé notas explicativas ni anuncios dramáticos. Simplemente tomé mi bolso, mis llaves y mi dignidad y me dirigí hacia Oakland, donde había conservado mi antigua casa, la casa donde Robert y yo habíamos vivido antes de mudarnos a San Francisco. Durante el viaje en autobús, sentí algo que no había experimentado en meses: paz.
No era la paz de la resignación, sino la paz de la decisión. La paz de una mujer que finalmente había dejado de traicionarse a sí misma por mantener la ilusión de una familia que nunca había existido realmente. Oakland me recibió con la familiaridad de un abrazo olvidado. La casa estaba exactamente como la había dejado, un poco polvorienta, con ese olor aserrado de los lugares que han estado esperando, pero intacta. Mientras abría las ventanas y dejaba que el aire fresco circulara por las habitaciones, sentí como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Los siguientes días los dediqué a limpiar, organizar y, sobre todo, a pensar. Cada habitación de esa casa contenía recuerdos de una vida que había construido con esfuerzo y amor. Aquí estaba la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. Allí estaba el estudio donde Robert trabajaba en sus proyectos de carpintería los fines de semana. En el dormitorio principal estaba la cama donde habíamos compartido 40 años de conversaciones nocturnas, sueños y planes para el futuro. Esta casa no era solo un edificio. Era la evidencia tangible de una vida vivida con propósito y dignidad. Y yo la había abandonado por la fantasía de que podía recrear esa felicidad en un lugar donde no era bienvenida. Mientras limpiaba cada superficie, cada rincón, sentía como si estuviera limpiando también mi alma de meses de humillación acumulada. Esta casa era mía. Estas decisiones eran mías. Esta vida era mía. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a quitármela. El miércoles por la mañana, tomé el autobús de regreso a San Francisco con un propósito muy específico. Tenía una cita con mi abogado, el mismo que había manejado los asuntos legales después de la muerte de Robert. Durante años, había postergado la actualización de mi testamento, siempre encontrando excusas para no enfrentar esas decisiones difíciles. Pero ahora tenía una claridad cristalina sobre lo que quería hacer. La casa de San Francisco, donde Andrew y su familia vivían actualmente, seguía estando a mi nombre. Yo había pagado la hipoteca durante décadas, había mantenido los impuestos al día, había invertido en reparaciones y mejoras. Legalmente, moralmente, en todos los sentidos que importaban, esa casa era mía. Y si era mía, yo tenía el derecho absoluto de decidir qué hacer con ella. El abogado, un hombre mayor que había conocido a Robert y entendía mi situación, me explicó las opciones con la paciencia de alguien que había visto muchas familias destruirse por malentendidos sobre dinero y propiedades. Margaret, me dijo, usted tiene todo el derecho legal de vender esa casa. Es su propiedad. Pero, ¿está segura de que quiere tomar esta decisión? Las consecuencias familiares podrían ser irreversibles. Le expliqué que las consecuencias familiares ya eran irreversibles, que había perdido a mi hijo el día que eligió el silencio sobre la justicia, que había perdido mi lugar en la familia el día que permitieron que me trataran como una empleada doméstica en mi propia casa, que había perdido mi autorrespeto el día que acepté ser desplazada al cuarto de huéspedes sin protestar. No estoy tomando esta decisión por venganza, le dije. La estoy tomando por supervivencia. Si no defiendo mi propia dignidad ahora, nadie más lo hará. El abogado asintió con esa comprensión que solo viene de años de experiencia con dramas familiares. Preparamos todos los documentos necesarios para poner la casa en venta. Actualizamos mi testamento, eliminando a Andrew como beneficiario principal y designando a organizaciones benéficas que realmente valorarían mi legado. Firmé cada documento con la determinación de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de meses de silencio forzado. Cuando salí de esa oficina, sentí como si hubiera recuperado una parte de mí misma que creía perdida para siempre. La casa se puso en venta un viernes por la mañana. Contraté a la agencia inmobiliaria más eficiente de la ciudad, con instrucciones específicas de proceder con rapidez y discreción. No quería dramas innecesarios ni negociaciones emocionales. Quería una transacción limpia, profesional, definitiva. El agente inmobiliario, una mujer joven y enérgica llamada Sara, entendió inmediatamente la situación. He visto casos similares, me dijo. Familias que se aprovechan de la generosidad de los padres mayores hasta que estos se ven obligados a tomar medidas drásticas. Usted está haciendo lo correcto.
El letrero de Se vende se instaló ese mismo día, junto con una caja de información para posibles compradores. Sara había fotografiado la casa durante la semana cuando la familia estaba fuera y había preparado un folleto profesional que destacaba todas las mejoras que Robert y yo habíamos hecho a lo largo de los años. La casa se veía hermosa en las fotos, exactamente como la habíamos soñado cuando la compramos décadas atrás. Era irónico que se viera mejor en las fotografías de venta que en la realidad actual, donde cada habitación había sido transformada por personas que no entendían su historia ni respetaban su significado. El sábado por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi casa de Oakland, recibí la primera llamada. Era Andrew, y su voz tenía esa mezcla de pánico y confusión que no había escuchado desde que era adolescente y había roto algo valioso. «Mamá, ¿qué significa este letrero en el jardín? ¿Por qué hay gente tomando fotos de la casa?» Su tono no era de preocupación por mi bienestar o curiosidad sobre mi paradero después de 3 días de ausencia. Era puro terror ante la posibilidad de perder su refugio gratuito. «La casa está en venta, Andrew», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es mi casa, y he decidido venderla». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz era la de un niño que acababa de descubrir que las acciones tienen consecuencias. «Pero mamá, nosotros vivimos aquí. Ethan está establecido aquí. No puedes simplemente vendernos por debajo de nosotros». La frase «vendernos por debajo de nosotros» me reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi hijo veía la situación. No éramos una familia compartiendo un hogar. Éramos inquilinos que habían olvidado que alguien más era el propietario. La segunda llamada llegó 1 hora después. Esta vez era Kyla, y su voz tenía esa cualidad histérica que adoptan las personas cuando se dan cuenta de que han perdido el control de una situación. «Margaret, esto es ridículo. No puedes vender la casa sin consultarnos. Tenemos derechos. Hemos estado viviendo aquí. Hemos hecho mejoras. Hemos invertido en este lugar». Cada palabra que salía de su boca confirmaba lo que había sospechado durante meses. Ella realmente creía que tenía algún tipo de derecho legal o moral sobre mi propiedad. «Kyla», le respondí, «los únicos derechos que tienes en esa casa son los que yo te di por generosidad, y esa generosidad tiene límites». Intentó cambiar de táctica, adoptando un tono más suave y manipulador. «Piensa en Ethan. Es tu nieto. ¿Realmente quieres que crezca sabiendo que su abuela lo echó de su hogar?» Esa frase me dolió más de lo que esperaba, pero también me dio la claridad final que necesitaba. Ethan no era responsable de las decisiones de sus padres, pero tampoco era mi responsabilidad sacrificar mi dignidad para compensar por la irresponsabilidad de ellos. Ethan crecerá sabiendo que su abuela se respetó a sí misma lo suficiente como para no permitir que la pisotearan. Le respondí antes de colgar. El domingo llegó con una procesión de posibles compradores. Sara había programado varias citas, y la casa estaba generando mucho interés debido a su ubicación y las mejoras que habíamos hecho a lo largo de los años. Desde mi casa en Oakland, podía imaginar la escena. Extraños recorriendo las habitaciones donde había criado a mi hijo, evaluando el valor de los espacios donde Robert y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Era agridulce, pero también liberador. Esa casa había sido un hogar cuando estaba llena de amor y respeto mutuo. Ahora era solo una propiedad que estaba siendo explotada por personas que habían olvidado el significado de la gratitud. Mejor que pasara a manos de una familia que la apreciaría y la llenaría de nuevos recuerdos felices. Sara me llamó esa tarde para informarme que habían recibido 3 ofertas, todas por encima del precio de venta. «Es una casa hermosa en una ubicación excelente», me dijo. «Las familias pueden ver inmediatamente el potencial». Una de las ofertas venía de una pareja joven con 2 niños pequeños. Exactamente el tipo de familia que Robert y yo habíamos sido cuando compramos esa casa décadas atrás. Era perfecto. El lunes por la mañana, acepté la mejor oferta. La pareja joven había ofrecido pagar en efectivo y cerrar la venta en 2 semanas, lo que significaba que Andrew y su familia tendrían que mudarse antes de fin de mes. Era un cronograma apretado.
pero no más apretado que el que me habían impuesto cuando me desplazaron al cuarto de huéspedes sin previo aviso. Sara manejó todos los detalles legales, y yo firmé los documentos con la satisfacción de una mujer que finalmente había tomado el control de su propia vida. Esa tarde, llamé a Andrew para informarle oficialmente sobre la venta y el cronograma de mudanza. Su reacción fue exactamente lo que esperaba: una mezcla de súplicas, reproches y amenazas veladas. «Mamá, esto va a destruir a nuestra familia», me dijo con esa voz quebrada que había usado de niño cuando quería conseguir algo. «Ethan va a preguntar por qué su abuela no los quiere más». Era la manipulación emocional más cruel que podía usar, y durante un momento sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces recordé la humillación de despertar en el cuarto de huéspedes, la sensación de ser invisible en mi propia casa, la traición silenciosa de un hijo que había elegido la comodidad sobre la justicia. «Andrew», le dije con una firmeza que no sabía que poseía, «yo no estoy destruyendo a nuestra familia. Nuestra familia se destruyó el día que permitiste que me trataran como una empleada doméstica en mi propia casa. Se destruyó cuando elegiste el silencio mientras tu esposa me humillaba día tras día. Se destruyó cuando decidiste que mi comodidad y mi dignidad eran menos importantes que mantener la paz con una mujer que nunca me ha respetado». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de la sorpresa o la confusión. Era el silencio del reconocimiento. El momento en que alguien se da cuenta de que sus acciones han tenido consecuencias que no puede deshacer. «Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar», continué. «Eso es más aviso del que me dieron cuando me mudaron al cuarto de huéspedes». Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con una decisión que había tomado. Los días siguientes fueron una sinfonía de llamadas desesperadas, mensajes de texto manipuladores e intentos cada vez más creativos de hacerme cambiar de opinión. Kayla intentó la ruta de la culpa, enviándome fotos de Ethan jugando en el jardín con mensajes como «¿Realmente quieres quitarle esto a tu nieto?». Andrew probó con la nostalgia, recordándome momentos felices de su infancia en esa casa y preguntándome cómo podía tirar todo eso a la basura. Los Patterson, que aparentemente habían sido informados de la situación, me llamaron para ofrecerse a mediar, como si fueran árbitros neutrales, en lugar de los invasores que habían precipitado toda esta crisis. Cada intento de manipulación solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Estas personas habían tenido meses para tratarme con respeto y consideración. Habían elegido la explotación. Ahora tenían que vivir con las consecuencias de esa elección. Bloqueé sus números de teléfono y le pedí a Sara que manejara toda la comunicación relacionada con la venta. No tenía energía emocional para seguir siendo el blanco de sus reproches y manipulaciones. La semana de la mudanza llegó con la inevitabilidad de una tormenta que has estado viendo acercarse en el horizonte. Sara me informó que la familia había contratado una empresa de mudanzas y que parecían estar cumpliendo con el cronograma. «Han sido dramáticos», me dijo con esa diplomacia profesional que usan los agentes inmobiliarios cuando no quieren criticar directamente a las personas involucradas, pero están cooperando con el proceso. Yo había decidido no estar presente durante la mudanza. No quería presenciar las lágrimas de cocodrilo ni los últimos intentos de manipulación emocional. En lugar de eso, pasé esa semana organizando mi propia vida en Oakland, comprando muebles nuevos, reconectándome con viejas amigas del vecindario y redescubriendo los placeres simples de vivir en un espacio que era completamente mío. Por primera vez en meses, podía escuchar mi música a cualquier volumen, cocinar lo que quería cuando quería, y sentarme en mi propia sala sin sentir que estaba molestando a alguien. La libertad tenía un sabor que había olvidado que existía. El viernes por la tarde, Sara me llamó para confirmar que la mudanza había sido completada y que la casa estaba lista para la entrega a los nuevos propietarios. «Dejaron la casa en buenas condiciones», me informó. «Limpia y sin daños. Creo que finalmente entendieron que usted hablaba en serio». Esa noche, conduje hasta San Francisco por última vez como propietaria de esa casa. Quería verla una vez más antes de que pasara oficialmente a otras manos.
La casa se veía extrañamente vacía, pero también liberada, como si ella también hubiera estado esperando este momento. Caminé por las habitaciones donde había vivido tantos momentos importantes, recordando no solo los meses recientes de humillación, sino también los años anteriores de felicidad genuina. Esta casa había sido testigo de mi matrimonio, la infancia de Andrew, las celebraciones navideñas, los cumpleaños, las cenas familiares llenas de risa y conversación. Esos recuerdos seguían siendo míos, independientemente de quién viviera aquí ahora, pero también entendía que algunos capítulos de la vida tienen que cerrarse para que otros puedan comenzar. En el dormitorio principal, donde había dormido con Robert durante tantos años y donde luego había sido desplazada como si fuera una intrusa, encontré algo que me sorprendió. Sobre la repisa de la chimenea, Kayla había dejado una nota. No era una disculpa ni una explicación. Era una última manipulación. Margaret, espero que puedas vivir con lo que has hecho. Ethan pregunta por ti todos los días. La nota estaba claramente diseñada para hacerme sentir culpable, para plantar una semilla de duda que creciera hasta convertirse en arrepentimiento. Pero el efecto fue exactamente el opuesto. Me recordó por qué había tomado esta decisión en primer lugar. Incluso en su último momento en mi casa, Kayla no podía resistir el impulso de intentar manipularme emocionalmente. No había aprendido nada. No había reflexionado sobre su comportamiento. No había considerado que tal vez, solo tal vez, ella había contribuido a esta situación con sus acciones. Rompí la nota en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Algunas personas nunca entienden que las acciones tienen consecuencias hasta que es demasiado tarde para cambiar el resultado. La ceremonia de cierre se realizó el lunes siguiente en la oficina del abogado. Los nuevos propietarios, David y María González, eran exactamente el tipo de familia que había imaginado para esa casa. Tenían 2 hijos pequeños, trabajos estables y esa energía esperanzada de las personas que están comenzando un nuevo capítulo en sus vidas. Durante la firma de documentos, María me agradeció por mantener la casa en tan buenas condiciones. Podemos ver que fue un hogar muy querido, me dijo. Esperamos crear tantos recuerdos felices como ustedes crearon aquí. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Esta casa había sido querida. Había sido un hogar real, lleno de amor y respeto mutuo. El hecho de que hubiera sido temporalmente corrompida por personas que no entendían su valor no borraba su historia ni su potencial futuro. Firmé los últimos documentos con una sensación de completitud que no había experimentado en años. Este no era un final, era una transformación. Era la decisión de una mujer de 66 años de escribir un nuevo capítulo en su propia vida, en sus propios términos. Con el dinero de la venta, tenía más seguridad financiera de la que había tenido en décadas. Pero más importante que el dinero, era la sensación de haber recuperado mi autonomía. Durante meses, había vivido como una invitada no deseada en mi propia vida, esperando que otros tomaran decisiones sobre mi comodidad, mi espacio, mi dignidad. Ahora, cada decisión era mía. Cada elección reflejaba mis valores, mis preferencias, mis necesidades. Decidí usar parte del dinero para renovar completamente mi casa de Oakland, no porque necesitara mejoras, sino porque quería que cada rincón reflejara esta nueva versión de mí misma. Contraté a un diseñador de interiores que entendió inmediatamente lo que quería. Un espacio que fuera elegante pero cómodo, sofisticado pero acogedor. Un hogar que celebrara mi independencia sin negar mi historia. Las renovaciones tomaron 2 meses, y cada día que pasaba viendo cómo mi casa se transformaba, sentía como si yo también me estuviera transformando. Estaba redescubriendo quién era Margaret Ellis cuando no estaba definida por su relación con otras personas. Los intentos de reconciliación llegaron, como sabía que llegarían. Andrew apareció en mi puerta un sábado por la mañana, 3 meses después de la venta, con Ethan en brazos y esa expresión de cachorro regañado que había perfeccionado durante su infancia. «Mamá», comenzó, «hemos estado viviendo en un apartamento pequeño. Ethan extraña su jardín. Extraña a su abuela. Era la manipulación emocional más predecible del mundo, pero también la más efectiva. Ver a mi nieto,
que había crecido notablemente en esos meses, me partió el corazón de maneras que no había anticipado, pero también me recordó por qué había tomado esa decisión tan drástica. No era solo por mí, era por él también. Ethan merecía crecer en un hogar donde se respetara a las personas mayores, donde la gratitud fuera valorada, donde las relaciones se basaran en el amor mutuo y no en la explotación. Andrew, le dije, puedes traer a Ethan a visitarme cuando quieras. Él siempre será bienvenido aquí, pero esas visitas tienen que ser en mis términos, con respeto mutuo y sin agendas ocultas. Establecí límites claros. Nada de pedidos de dinero, nada de sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida, nada de intentos de hacerme sentir culpable por las decisiones que había tomado. Las visitas comenzaron lentamente, con Andrew trayendo a Ethan una vez cada 2 semanas. Al principio, las interacciones eran tensas, llenas de conversaciones cuidadosamente editadas y silencios incómodos. Pero gradualmente, comenzamos a encontrar un nuevo ritmo. Ethan llenaba mi casa renovada con su risa y su energía, recordándome por qué había querido tener a mi familia cerca en primer lugar. Pero ahora las visitas tenían un final definido. Cuando Andrew y Ethan se iban, yo recuperaba mi espacio, mi silencio, mi autonomía. No había negociaciones sobre horarios de comida o programas de televisión. No había reorganización no autorizada de mis pertenencias. No había invasiones sutiles de mi privacidad. Era la diferencia entre ser una anfitriona que elige compartir su hogar y ser una víctima que ha perdido el control sobre su propio espacio. La diferencia era todo. Durante estas visitas, Andrew nunca mencionó directamente lo que había pasado, pero podía ver en sus ojos que finalmente entendía la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido una casa gratuita, habían perdido la oportunidad de tener una relación genuina conmigo. Kayla nunca vino a visitarme, lo cual fue una bendición disfrazada. A través de Andrew, me enteré de que habían tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y que ella había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo para ayudar con los gastos. Sus padres habían regresado a Sacramento después de descubrir que los problemas de salud que habían alegado no eran tan graves como para justificar una mudanza permanente. Era irónico que la crisis de salud que había precipitado mi desplazamiento al cuarto de huéspedes hubiera resultado ser tan temporal como su gratitud hacia mi generosidad. Andrew nunca admitió directamente que habían estado explotándome, pero los cambios en su situación de vida hablaban por sí solos. Sin una cuidadora gratuita para Ethan, sin alguien que pagara la mayoría de los gastos del hogar, sin una casa grande y cómoda que no les costaba nada, habían tenido que enfrentar la realidad de sus propias responsabilidades financieras y familiares. Era una lección que deberían haber aprendido años atrás, pero que finalmente estaban experimentando de primera mano. Parte de mí sentía pena por las dificultades que estaban enfrentando, pero una parte más grande de mí sabía que estas dificultades eran el resultado natural de sus propias decisiones. Un año después de la venta, recibí una carta inesperada. Era de María González, la nueva propietaria de mi antigua casa. Me escribía para contarme cómo su familia había prosperado en esa casa, cómo sus hijos habían hecho amigos en el vecindario, cómo habían plantado un jardín en el patio trasero donde Ethan solía jugar. Quería que supiera, escribía, que su casa está llena de amor y risa otra vez. Podemos sentir la historia feliz en estas paredes, y estamos honrados de ser parte de esa continuidad. La carta me hizo llorar, pero fueron lágrimas de alegría y satisfacción. Mi casa estaba cumpliendo su propósito otra vez. Estaba siendo un hogar real para una familia que la valoraba y la respetaba. Los González habían hecho algunas renovaciones menores. Habían agregado su propia personalidad a los espacios, pero habían mantenido la esencia de lo que Robert y yo habíamos creado allí. Era exactamente lo que había esperado cuando tomé la decisión de vender. La casa había encontrado a las personas correctas, y las personas correctas habían encontrado la casa que merecían. Era un final feliz que no había anticipado cuando comencé este proceso doloroso pero necesario. Mis días ahora tenían un ritmo completamente diferente. Me levantaba cuando quería, desayunaba en mi propia cocina sin prisa,
Leía mis libros en mi sillón favorito, sin interrupciones. Había retomado algunas de mis viejas aficiones: la pintura, la jardinería, las clases de yoga para personas mayores en el centro comunitario local. Había hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad que habían pasado por sus propias transiciones difíciles y que entendían el valor de la independencia ganada con esfuerzo. Los martes por la tarde, nos reuníamos para tomar té y compartir historias, y me sorprendía descubrir cuántas de nosotras habíamos tenido que tomar decisiones difíciles para proteger nuestra dignidad en nuestros años dorados. No era la única mujer mayor que había sido explotada por familiares que confundían generosidad con debilidad. No era la única que había tenido que elegir entre la paz familiar y el autorrespeto. Estas conversaciones me dieron perspectiva y validación. Me confirmaron que había tomado la decisión correcta, incluso cuando había sido la decisión más difícil de mi vida. Los fines de semana, cuando Andrew traía a Ethan a visitarme, podía ser la abuela que siempre había querido ser: cariñosa, generosa, presente, pero también respetada. Ethan había comenzado a entender que la casa de la abuela era un lugar especial donde se seguían ciertas reglas, donde se trataba a las personas con cortesía, donde se valoraba la tranquilidad tanto como la diversión. Era fascinante ver cómo un niño de 3 años podía adaptarse a diferentes ambientes y expectativas, cuando los adultos a su alrededor establecían límites claros y consistentes. Durante estas visitas, le enseñaba a Ethan cosas que no había podido enseñarle cuando vivíamos en la misma casa: cómo plantar semillas en el jardín, cómo mezclar colores en una paleta de pintura, cómo hacer galletas desde cero. Estas actividades requerían tiempo, paciencia y atención completa, cosas que no había podido dar cuando estaba constantemente preocupada por mantener la paz en un hogar donde no era respetada. Ahora, con límites claros y expectativas mutuas, podía ser la abuela que tanto Ethan como yo merecíamos que fuera. 6 meses después, Andrew me sorprendió con algo que no había esperado: una disculpa real. No fue dramática ni llena de promesas grandiosas. Fue simple, directa y genuina. «Mamá», me dijo una tarde mientras Ethan jugaba en el jardín, «me doy cuenta de que te fallé. Debería haber defendido tu lugar en tu propia casa. Debería haber puesto límites con Kayla desde el principio. Debería haber valorado todo lo que estabas haciendo por nosotros en lugar de darlo por sentado». Sus palabras no borraron los meses de humillación que había experimentado, pero sí cerraron una herida que no sabía que todavía estaba abierta. «Andrew», le respondí, «lo que pasó ya pasó. No podemos cambiarlo, pero podemos aprender de ello. Podemos construir algo mejor a partir de aquí». No le dije que lo perdonaba, porque el perdón es un proceso, no un evento. Pero sí le dije que estaba dispuesta a seguir construyendo una relación con él, siempre y cuando fuera basada en respeto mutuo y límites claros. Era un comienzo. No era la reconciliación completa que tal vez él esperaba, pero era más de lo que había tenido derecho a esperar después de todo lo que había pasado. Kayla, por otro lado, nunca ofreció una disculpa. A través de Andrew, me enteré de que ella creía que yo había reaccionado exageradamente y que había destruido a la familia por orgullo. Su incapacidad para aceptar cualquier responsabilidad por lo que había pasado me confirmó que había tomado la decisión correcta. Algunas personas nunca aprenden. Algunas personas nunca entienden que sus acciones tienen consecuencias. Algunas personas van por la vida creyendo que el mundo les debe algo, que su comodidad es más importante que el respeto hacia otros, que pueden explotar la generosidad de otros sin límites. Kayla era una de esas personas, y yo había aprendido que no era mi responsabilidad educarla o cambiarla. Mi única responsabilidad era protegerme de su toxicidad y asegurarme de que nunca más tuviera el poder de humillarme o explotarme. El hecho de que Andrew hubiera comenzado a entender esto, aunque lentamente, me daba esperanza de que tal vez pudiera enseñarle a Ethan lecciones diferentes sobre respeto, gratitud y responsabilidad personal. 2 años después de la venta, mi vida había encontrado un equilibrio que no había imaginado posible durante esos meses oscuros de humillación. Tenía una rutina que me satisfacía, amistades que me enriquecían
Y una relación con mi hijo y nieto que, aunque diferente a lo que había esperado originalmente, era auténtica y basada en respeto mutuo. Había aprendido que la familia no se define solo por la sangre o la proximidad física. Se define por el amor, el respeto, la consideración mutua y la voluntad de valorar a cada persona por quien es, no por lo que puede proporcionar. Durante esos meses en que había vivido como una extraña en mi propia casa, había perdido de vista esta verdad fundamental. Había confundido la proximidad con la intimidad, la dependencia con el amor, la explotación con la necesidad familiar. Ahora entendía la diferencia, y esa comprensión había transformado no solo mi relación con Andrew y Ethan, sino también mi relación conmigo misma. Había redescubierto mi valor como persona independiente, no solo como madre, abuela o cuidadora. La lección más importante que había aprendido era que defender tu propia dignidad no es egoísmo, es supervivencia. Es la base sobre la cual se construyen todas las demás relaciones saludables. Durante décadas, había creído que ser una buena madre significaba sacrificar mis propias necesidades por las de mi familia. Había confundido el martirio con el amor, la sumisión con la generosidad, pero ahora entendía que enseñar a mi familia a respetarme era en realidad un regalo que les estaba dando. Les estaba mostrando cómo tratar a las personas que aman, cómo valorar la generosidad sin explotarla, cómo mantener relaciones basadas en la reciprocidad en lugar de la dependencia unilateral. Ethan crecería sabiendo que su abuela era una mujer fuerte que se respetaba a sí misma lo suficiente como para exigir respeto de otros. Ese era un modelo mucho mejor que el de una mujer que permitía que la pisotearan en nombre del amor familiar. Era una lección que esperaba que él llevara consigo durante toda su vida. En las noches tranquilas en mi casa de Oakland, cuando me sentaba en mi sala renovada con una taza de té y un buen libro, a veces reflexionaba sobre el camino que había tomado para llegar a este lugar de paz. No había sido fácil. Había requerido coraje que no sabía que poseía, decisiones que habían dolido profundamente, y la voluntad de decepcionar a personas que amaba para poder respetarme a mí misma. Pero cada día que pasaba en mi propio espacio, tomando mis propias decisiones, viviendo según mis propios términos, confirmaba que había valido la pena. La libertad tenía un precio, pero la falta de libertad tenía un precio aún mayor. Durante esos meses de humillación, había estado pagando el precio de la paz familiar con mi propia dignidad. Ahora estaba pagando el precio de la dignidad con cierta distancia familiar, pero era un intercambio que podía vivir. Era un intercambio que me permitía dormir tranquila cada noche, sabiendo que había defendido mi propio valor cuando nadie más lo había hecho. La historia no terminó con una reconciliación perfecta o un final de cuento de hadas. Terminó con algo mejor. La verdad. La verdad de que algunas relaciones tienen que cambiar para poder sobrevivir. La verdad de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. La verdad de que defender tu propia dignidad a veces requiere decisiones que otros no entenderán o no aprobarán. La verdad de que una mujer de 66 años puede reinventar su vida completamente si tiene el coraje de tomar decisiones difíciles. Mi casa de Oakland se había convertido en más que un hogar. Era un símbolo de mi autonomía recuperada, un testimonio de mi capacidad para elegir mi propia vida, incluso cuando esa elección decepcionaba a otros. Cada mañana que me despertaba en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. No se trataba de cuántas personas estaban a mi lado. Se trataba de haber dejado de disminuirme para mantener cerca a aquellos que no me respetaban.